¿Va? Bueno, pues gracias. Mi nombre es Carla Ramírez Pulido y hoy voy a dar un tema que está relacionado con el paso de parámetros y en particular es un enfoque axiomático para modelar el paso de parámetros, ¿no? Un poco la introducción de esta plática es que veamos una aplicación que tiene las ternas de Hoare para modelar el paso de parámetros en lenguajes de programación, ¿no? Lo cual no es muy conocido, puesto que lo más conocido es hacer el paso de parámetros, ¿no? Entonces, lo primero es definir qué implica hacer el paso de parámetros en una función, o en procedimientos, o en métodos, dependiendo del paradigma, y es básicamente la invocación o llamada de una función, ¿no?, con sus argumentos, en donde los parámetros reales se le asignan a los parámetros formales definidos en una función, ¿no? Y esa función va a realizar alguna tarea. El problema en general es escoger un mecanismo de paso de parámetros para un lenguaje de programación, y depende de esta técnica que vamos a tener efectos secundarios en la evaluación de un programa o un tipo de resultado diferente. Entonces, un ejemplo, para empezar, tenemos este ejemplo en un lenguaje que no es un lenguaje en particular, ¿no?, donde tenemos primero en la primera línea una variable, t es el tipo de esa variable, g es una variable global y r es el resultado, en este caso un número aleatorio que se le asigna a esa variable, ¿no? Luego vemos en la segunda línea un arreglo, también definido con un tipo T1, y luego vemos a P0, que es un procedimiento, en este caso va a fungir como el procedimiento main, que es el procedimiento inicial de casi todos los programas, en el cual se manda a llamar a todas las funciones de un programa, y vemos que dentro de ese main hay una variable local asignada con un tipo T1 y se le asigna un resultado, ¿no? Luego vemos la invocación al procedimiento P1. P1 puede ser cualquier procedimiento que recibe la variable global que habíamos definido antes y un arreglo con algo de una variable L1, ¿no?, es lo que recibe ese arreglo, y eso es lo que hace main, ¿no? Y luego vemos en el P1 dos parámetros que son F1 y F2, ¿no? F es de parámetro formal, vemos dos parámetros formales del mismo tipo, y a G1, que era nuestra variable global, se le asigna G1 más R, o sea, lo que teníamos aquí más un resultado, ¿no? Y con esto acabamos de mutar esta asignación de variable global, por lo que si alguien en este momento, después de que se ejecute este procedimiento, vuelve a leer lo que hay en la variable G1, pues ya va a estar cambiado de este resultado, porque la acabamos de mutar, ¿sí? Entonces, las variables globales es muy importante que mantengan su tipo, o mantengan el resultado, o las demás funciones sepan que este resultado puede mutar, ¿no? Y después vemos a F1, que es este parámetro formal, se le pasa el arreglo como parámetro al arreglo, se le asigna un resultado, y aquí vemos también donde estamos mutando, cambiando el valor del primer parámetro formal con la suma de algo que es un número, más lo que había en ese parámetro, ¿no? Esto son efectos, esto puede ser un efecto secundario, es decir, que cambie el tipo de G1, si es que aquí lo cambiamos, ¿no?, y también el de F1, porque va a depender de lo que le estamos pasando en este momento. Eso es lo principal cuando hacemos un paso de parámetros. Existen varios tipos de paso de parámetros, como son por valor, por referencia regreso, por nombre y por necesidad. Los más comunes son paso de parámetros por valor o paso de parámetros por referencia. Ahorita los vemos, ¿no? Los demás, estos no los voy a ver en esta plática, pero los he dado en otras pláticas.
Y la evaluación, y son menos comunes, ¿no? La evaluación de funciones, para poder entender el paso de parámetros, es regularmente una función f, le pasan un argumento x, ¿no? Y x puede ser casi siempre de un tipo básico, y en el caso de lenguajes de primera clase, es decir, o de primer orden, es decir, funciones que reciben funciones como valores, ¿no? Esto puede ser la x, otra función, ¿no? Y ahí se complica un poco, ¿no? El paso de parámetros por valor consiste en asignar una copia del operando al parámetro formal correspondiente a cada una de las llamadas y trabajar con la copia. Y el caso por referencia, lo que estamos pasando es la localidad de memoria en la cual se encuentra esa variable. Y, por supuesto, el paso de parámetros por valor, hacemos una copia de esa variable dentro de la función. Entonces, si muta la variable dentro de la función, no se ve hacia afuera, ¿no? Hubo dos enfoques, ¿no? Ahí, esta es la única foto que encontré. ¿No? Es como que donde se viera peor el doctor, pero es la única que hay, ¿no? Sí, es la única que hay, ¿no? Disponible, al menos, ¿no? De dos enfoques para modelar justamente todos los tipos de paso de parámetros que hay, ¿no? Estos son los tipos de parámetros que existen en la implementación de un lenguaje, pero se pueden modelar formalmente, dada la teoría ecuacional de Plotkin o el enfoque axiomático de Hoare, ¿no? Y nosotros voy a ver un poco de solo para mencionarlo, porque es importante dentro del paso de parámetros, dentro del área de lenguajes de programación, pero me voy a centrar en este. Y esto es algo que sí conocen casi todos ustedes. La primera, la teoría ecuacional de Plotkin, se basa en el cálculo lambda, que a su vez es muy utilizado para probar cosas formales dentro del área de lenguajes de programación, que está basado también en lo que hizo Church, ¿no? Esta teoría ecuacional. Y este cálculo, esta teoría solamente toma en cuenta al lenguaje lambda como una expresión, puede ser o una variable, una constante, una aplicación o una función, y una expresión en el lenguaje decimos que cualquier expresión e que tenga la variable x se le va a asignar ahora la expresión e', es decir, sustituimos en e cada aparición de x por e'. Y con esto, ¿no?, podemos evaluar esta expresión dada esta sustitución, y esto se podría ver como a este parámetro formal, en el caso de los lenguajes, en el paso de parámetros en lenguajes de programación, al parámetro formal se le asigna el parámetro real, se sustituye en el cuerpo de la función y se evalúa el cuerpo de la función. Entonces, con esta notación nos da una gran expresividad para poder modelar el paso de parámetros, ¿no? Dado esto, ¿no?, esta notación, cabe mencionar que hay una función que evalúa un programa a un resultado A es cualquier cosa en el lenguaje, si solo si P, después de una serie de transformaciones, puede ser 0 o 1, nos da ese resultado. Y esto puede ser porque el programa pues, puede ser tan sencillo como uno quiera o tantas líneas como uno quiera. Entonces hay que evaluar todo un programa, ¿no? La teoría axiomática, que es la que vamos a ver aquí, ¿no? Un poco para dar la introducción de esta, es que nos ayuda a dar claridad y confiabilidad de todas las expresiones en un programa, para probar sus propiedades estáticas y dinámicas ya de cualquier programa en tiempo de ejecución. Y es a través de este método que la definición de procedimiento y características de paso de parámetros se pueden modelar y demostrar sin necesidad de ejecutar un programa, ¿no? Lo único que no podemos definir con esta notación todavía va a ser si el programa es eficiente o no. Entonces, la notación que tiene este enfoque es algo que vemos mucho en lógica, donde vemos la lógica simbólica expresada en particular con la deducción natural, donde P y R son fórmulas proposicionales y Q va a simbolizar un programa, ¿no? Eso sí, creo que todos aquí en la facultad lo hemos visto, ¿no? Y lo que trata de decir, ¿no?, es que todas las expresiones en P, que se podrían ver como
todas las variables que hayan sido inicializadas en tiempo de compilación, es decir, antes de que se ejecute todo el programa, va a haber enunciados que son verdad desde el inicio. Al ejecutar el programa se van a mantener y nos va a dar un resultado que va a ser verdadero, esta fórmula. Entonces, la siguiente expresión, S con subíndice E y X, ¿no? S va a representar una fórmula o cualquier expresión en un lenguaje, X denota una variable y E una expresión. Y esto, pues, es básicamente una sustitución textual, ¿no? Donde vamos a reemplazar todas las ocurrencias de X que aparezcan en S por la expresión E. Entonces sigue siendo la misma notación anterior que teníamos en este enfoque, pero expresado de manera diferente, ¿no? En ese sentido, la expresión que tiene un antecedente y un consecuente, donde A, B y C representan fórmulas proposicionales, decimos que esta regla de inferencia, que si A y B han sido probadas, es decir, son verdad, entonces podemos deducir C, ¿no? Y entonces este A y B puede ser cualquier expresión en el lenguaje. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Otra regla de inferencia, donde hay más de dos fórmulas proposicionales, es donde tenemos A, ¿no? Es una fórmula, ¿no? que ha sido probada, y B, con la cual se puede deducir C. Entonces, con esto, dado este antecedente, podemos desde C deducir D también, ¿no? Con alguna de las dos anteriores, ¿vale? La regla de asignación, como podemos ver, es muy parecida a la que vimos antes en la regla de la teoría ecuacional de Plotkin, ¿no? Donde la asignación de X por E, ¿no? Se realiza si R es el resultado deseado de la asignación de X por E, aquí es lo que teníamos antes, esta es la asignación explícita, y nos da un resultado, si esto se cumple o si esto es verdad, entonces nos da un resultado R que puede ser una expresión o un valor, ¿no? Entonces R es el resultado de haber evaluado un programa. R es ya con la asignación de un parámetro formal con su parámetro real. Entonces, al hacer la sustitución en un procedimiento, R puede ser un programa, nos va a dar R, ¿no? Siguiendo la notación de las ternas de Hort, y sea Q el enunciado de ejecución M más N más 2, ¿no? Y quisiéramos probar que terminando el tiempo de ejecución de este enunciado, K, ¿no? K tomara los valores entre M y N, siempre y cuando M es menor que N. Entonces, lo que tenemos al hacer la ejecución, ¿no? Del programa Q es M es igual que K y K es menor o igual que N. Entonces, si suponemos que R, ¿no? tiene que cumplir esa condición, este es el resultado o algo que podemos deducir de esta expresión, entonces al reemplazar en esta otra expresión de la sustitución, ¿no? R de X por E, lo que tendríamos es esto, está simbolizando a la fórmula proposicional P, esto es Q, es el programa que queremos correr, y este es R. De aquí podemos inferir que esto de aquí, esa P, digamos la precondición, cumple lo que debería de regresar de salida el programa. Entonces, si tenemos que M es menor o igual que N, lo que tendríamos que demostrar es que M es menor o igual que M más N más 2, y eso es menor o igual que N, porque K va a estar K va a ser cualquier cosa entre M y N, ¿no? La regla de consecuencia nos dice que si tenemos una terna de Hort donde tengamos S que puede ser una fórmula proposicional que puede ser inferida de la veracidad de P, ¿no? Y tenemos el programa Q, P puede ser inferida, bueno, S puede ser inferida dado P, entonces podemos decir que P, siendo precondición del
de haber ejecutado el programa Q, hace verdad el resultado R, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esto. Otra cosa con los procedimientos, esto es solamente la notación, ¿no? Supongamos que P es un procedimiento sin parámetros, Q es el cuerpo del procedimiento P, y la declaración de un procedimiento P como proc, ¿no? Aquí me falta un espacio, ¿no? La llamada al procedimiento call P, que es como llamamos a ese procedimiento que ya estaba definido con cuerpo Q. La regla de invocación sería la terna SQR, ¿no? Donde son las variables proposicionales, ¿no? P, que dado P se infiere S, y entonces podríamos inferir que P, después de haber ejecutado Q, nos da R, ¿no? Esto es para los procedimientos y las llamadas de procedimiento, ¿no? Aquí, como el procedimiento P no tiene parámetros, no los estamos poniendo, ¿no? Cuando tenemos parámetros, lo que tenemos que tener es sea X una lista de variables no locales en Q, y sea B otra lista de variables también no locales en Q. Y esto es porque si aparecen dentro de esta lista, alguna aparición en esta lista de variables X, alguna de que ya tenía Q, habría que renombrarlas para que no haya confusión en la asignación de nombres de variables, ¿no? Y decimos que P es un procedimiento con cuerpo Q. La notación sería P es un procedimiento, X es una lista de variables, son los parámetros formales, que se les van a asignar cada uno de los parámetros reales, que son una lista de variables B, y el procedimiento Q, ¿no? La llamada al procedimiento sería call con los parámetros reales A y E, que inicializan a estos parámetros formales de P, ¿no? ¿Sí? No es tan clara esta notación, a mi parecer, ¿no? Porque nosotros ya no usamos en los lenguajes actuales la primitiva call, simplemente llamamos a la función sin hacer explícita la llamada. Y lo que hacemos es solamente llamar así PDA con PDA y A inicializa X y E inicializa B. Y X y B puede ser una lista de parámetros a su vez, ¿no? ¿Qué tendríamos que checar? Que esta lista es del mismo tamaño que esta y esta lista es del mismo tamaño que esta. Y adentro de este procedimiento no aparece ninguna variable libre A, ¿vale? Y a su vez en E, ¿no? La regla de invocación para cuando se hace una invocación a una función, lo que tenemos es, vamos a asumir, ¿no?, que el procedimiento está bien formado, es decir, que un procedimiento tiene una lista de parámetros formales X y una lista de parámetros formales B. La declaramos como un procedimiento. Esto también actualmente, esta nomenclatura se omite, excepto en los lenguajes funcionales, donde tenemos la palabra reservada lambda, donde sí estamos explicitando que es un procedimiento, y el cuerpo del procedimiento. Entonces, con esto declaramos el procedimiento. Aquí suponemos, ¿no?, que dadas las precondiciones P o las variables que están dentro de un programa, ciertos enunciados se cumplen, al ejecutar se me va a dar un resultado R, y si esto se cumple, entonces al hacer la llamada del procedimiento P con su lista de argumentos X y B, se van a seguir cumpliendo las precondiciones de las expresiones que haya antes de hacer la llamada, y se va a mantener el resultado en R. Yo sé que esto no es lo normal, ¿no?, pero así se debería de contextualizar de manera formal. El contexto más general, al hacer una llamada call PDA con E, esta sería ya una llamada, una invocación en tiempo de ejecución, y lo que tendríamos que estar ejecutando es que toda expresión X se va a cambiar por A, toda la lista de X, y todas las listas de B, todas las variables en B se van a cambiar por E, ¿no? Y eso nos lleva a hacer una asignación de cada una de esta lista de variables por sus parámetros reales, por sus parámetros formales, y se van a cambiar en esta expresión R, ¿no? Se cambian, o sea, esto está haciendo la llamada, aquí es donde se hace la asignación, y entonces se puede evaluar una expresión, porque primero se sustituye
cada parámetro formal por su parámetro real y luego se evalúa la expresión. La regla de esta ya la dije. No, la regla de sustitución, ¿no?, nos dice que, igual que en el antecedente, tendríamos que cumplir o se tiene que dar por sentado que cada una de las precondiciones en P, al hacer la llamada del procedimiento P con su lista de variables X y B, nos dan un resultado R, ¿no? R, acuérdense que es una variable proposicional para decir que es cualquier cosa dentro del lenguaje, ¿no? Y dado eso, y si hacemos la sustitución de cada uno de los elementos de la lista, de X por A y de B por E, ¿no?, hacemos la llamada con los parámetros reales, ¿no?, nos debe de quedar una expresión donde ya esté sustituida cada una de las variables en la lista de variables X por A y en la lista de variables B por E. Y también A y E deben de ser distintas, tanto en X como en B, para que no haya confusión en el nombre de variables. Entonces, tenemos un pequeño ejemplo de una sola línea de procedimiento, ¿no?, donde vamos a asumir estas tres primeras expresiones, donde el procedimiento Px con B, estamos diciendo que es un procedimiento donde a la variable X se le asigna B más 1. Esto es un programa muy simple, solo es una asignación, ¿no? Vamos a asumir que B más 1, esta es una asignación que se tiene que hacer, porque está del lado izquierdo, ya la definió el programador. Entonces esto lo podemos pasar del lado izquierdo antes de ver el programa, antes de tener la asignación. ¿Qué es lo que podemos tener como precondición? Que la asignación B más 1 pues es igual a B más 1. O sea, estos dos son iguales. X va a ser B más 1, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos? Una cosa que podemos asumir es que la misma expresión, ¿sí?, esta es una igualdad de una expresión, o sea, no hay nada que hacerle, ¿no? ¿Sí? Estaría lo mismo tener B más 1 es igual a 1 más B, y entonces tendríamos que probar que es conmutativa la suma, ¿no? Aquí, por fines del ejemplo, porque este es un ejemplo directamente de Hoare, ¿no?, pues para evitarse la demostración, ¿no?, dice esto es siempre verdad. Lo asumimos de aquí, de esta asignación, ¿no?, y lo que habría que probar es que todo el procedimiento que es va a mantener su veracidad dado el antecedente, y ¿qué tendría que regresarme? Que X, al haber hecho la asignación, va a tener el valor de B más 1. Es lo único que estamos diciendo, ¿no? Una crítica, como tal vez muchos la puedan hacer, es pues si esta es exactamente una igualdad de la misma expresión, la podría quitar. Sí, pero bueno, cada quien hace su demostración como quiere, ¿no? Entonces, dado que esta es una igualdad de dos expresiones y no hay nada que decir al respecto porque es cierta, a menos que alguien diga ahorita que no, ¿no?, entonces, pues esto es verdad, ¿no?, por demostrar que B más 1 es igual a B más 1, pero esto por la lógica, la teoría de la lógica, es claro que es cierto. Nos saltamos esta demostración suponiendo que la suma sirve, porque eso, bueno, no lo saltamos aquí, o sea, me lo saltamos en esta parte, ¿no?, para poder seguir con la demostración usando las ternas de Hoare, ¿sí? Hoare también asume que esto es cierto bajo cualquier contexto, y entonces, si esto es verdad, ¿no?, y lo que queremos probar es que el programa, haciendo la asignación, después de haber hecho la asignación, me va a regresar ya voy a tener hecha X igual a B más 1, habiendo hecho ya la asignación, o sea, ya en memoria se vería como, aquí declaro que es una asignación, y aquí ya está hecha la asignación, ¿sí? Entonces, si yo llamara al procedimiento P con X y B, que ya vi que es ¿no?, me debería de regresar lo mismo. Esta es una llamada a este procedimiento. Eso, ahora que tendría que ser X, ¿quién es? ¿No? X es A, ¿no?, B es A, porque es la misma, ¿no?, y me regresa que A es igual a A más 1, para alguna A, ¿no?
por 1 y 4. Acá. Por 1 y 4, ¿no? X y B, porque B más 1 es igual a B más 1, entonces si X es B, entonces X al hacer la llamada también es A. ¿Sí? No. ¿Sí? Bueno. Es que aquí está la igualdad. X y B, aquí estoy diciendo X es igual a B más 1. Entonces, como B más 1 es igual a B más 1, ¿no? Y X es igual también a B más 1 por 1 y 4, ¿no? X es igual a B, y entonces cuando se hace la invocación de P de A tiene que ser X y A tiene que ser B, entonces A es igual a, ¿no? En ese otro ejemplo es cuando tenemos la función random de alguna K, ¿no? Y asumimos que recibe dos variables M y N y tenemos un procedimiento Q, también ese es el cuerpo de ese procedimiento, y ha sido probado que M es menor o igual que N. Aquí está el cuerpo de esa expresión, de ese programa que es Q, y se mantiene que M sea menor o igual que K y menor o igual que N, ¿no? Al meter la K adentro, porque es un número random entre este y este, entonces K está entre alguno de esos dos números. La regla de invocación nos diría que se tiene que mantener que M sea menor o igual que N, hago la llamada a random con mis dos parámetros y se debe de mantener que K esté entre esas dos, ¿no? Aplicando la regla de sustitución a esta expresión, nos diría que 1 es menor o igual que Q más 1, en este caso la N es Q más 1, M es 1, hago la llamada entre 1 y Q más 1, esto es ya con un parámetro real, ¿no? Y entonces debe de mantener que M, que era 1, sea menor o igual que R, que puede ser, que es lo que me están pasando aquí, antes era la K, que es un número R cualquiera, y eso es menor o igual que Q más 1. Entonces no me estoy sustituyendo cada una de las variables con alguna expresión ya particular, ¿no? La regla de sustitución entonces nos dice que cuando hacemos una llamada de un procedimiento con una lista de variables X y una lista de variables B, tenemos unas precondiciones dadas en P, me va a regresar un resultado R, ¿no? También puede ser una expresión. Para que esto se cumpla, entonces a cada expresión que yo vea como K, ¿no? Le voy a asignar una K', que no necesariamente es la misma. X es una lista de variables que se inicializan con una lista de variables A. B es una lista de variables. Estas dos tienen que ser distintas, que se inicializa con E. Y al hacer la llamada con los parámetros reales, me va a dar el resultado habiendo sustituido cada una de las variables, que es lo que hicimos anteriormente, ¿sale? Se pone interesante esta notación cuando ahora metemos, como muchos de nosotros hemos visto, una declaración de un objeto, parece, ¿no? Con new. Y entonces esto se complica bastante porque ponemos la palabra reservada begin, lo cual nos da la idea de que hay un alcance, ¿no? Y, o sea, pensemos en los primeros lenguajes, había la primitiva begin y end, y no solo las llaves, ¿no? Entonces begin crea un objeto X, ¿no? Que probablemente sea usado en el cuerpo de un procedimiento Q. Y digo probablemente porque a veces declaramos cosas que no usamos. Entonces es probable que esté, hay que hacerle la asignación, pero puede que no lo usemos, ¿no? Entonces, es el mismo principio, vamos a probar las mismas propiedades descritas en el procedimiento Q. O sea, Q puede ser cualquier expresión. Si Q en particular es una expresión de las matemáticas simples, ¿no? O donde ya hay reglas definidas de los enteros, etcétera, se prueba con las mismas reglas que tiene, y lo que vamos a hacer es asumir ciertas variables o ciertas precondiciones. Regularmente son variables donde se les asigna algo, aquí en P, y me va a dar un resultado R, que puede ser una expresión. Supongo esto, pruebo que Q con todas sus expresiones es verdadero bajo este contexto, y lo que tengo que hacer es, si meto la primitiva new, es tener las mismas precondiciones y probar que al meter el objeto X y evaluar el cuerpo Q en este contexto me va a regresar el mismo resultado, ¿no? Entonces esto implica que puedo tener
en este momento objetos mucho más complejos que solamente los descritos ya en las matemáticas, ¿no? Y en ese momento que Hoare hizo esto, todavía no estaba de moda el paradigma orientado a objetos, ¿no? O sea que sí es un visionario, ¿no? Y la última que vamos a ver es la última notación, es la notación para hacer primitivas con recursión, donde es complicado porque en un principio podríamos destacar que un procedimiento P con cuerpo Q se define, se prueban las propiedades que hay en Q, algunas variables o asignaciones que hay en P, y se tiene el resultado en R, por demostrar solamente que al hacer la llamada al procedimiento me va a regresar el mismo resultado. ¿Cuál es algo que deberíamos de tener en cuenta para poder modelar un procedimiento recursivo? Jóvenes aún, es que esta de aquí, esta llamada P, es la misma que está acá. Entonces deberíamos de poder hacer alguna manera, algún mecanismo que me permita acceder siempre a este procedimiento de manera recursiva. Ok, ¿no? Esos los que han implementado recursión se hablan que no es trivial la implementación, ¿no? Esta parte, ¿no? La parte del antecedente dice que el procedimiento P con una lista de variables X y una lista de variables B tiene un cuerpo Q. Esto es solamente la definición del procedimiento, es un procedimiento cualquiera, pero en particular sabemos que si es recursivo, aquí en el cuerpo de Q hay una, llamémosle referencia, pero más bien hay una invocación a este mismo nombre de función, ¿no? Entonces cuando hacemos la invocación de P, que es el mismo procedimiento con las mismas variables, ¿sí? Lo único que tendría, y nos va a dar algún resultado, ¿no? Destinado ahorita con la variable proporcional R, ¿qué tendríamos que demostrar? Igual que al correr el procedimiento, el cuerpo del procedimiento me va a dar el mismo resultado. El problema de esto es que aquí en cada invocación, los parámetros reales de esta invocación van a ir cambiando, no van a ser los mismos porque la recursión va a terminar si la recursión está bien construida o la función recursiva va a tener un caso base, pero siempre se va a ir decrementando. Entonces estos parámetros los parámetros reales no siempre van a ser los mismos, pueden ser diferentes. Si todo esto lo logramos probar y algunas cosas asumir, ¿no? Porque van a ser verdad bajo cualquier contexto, entonces solamente tendríamos que probar que, dadas las precondiciones P del programa, al hacer la llamada del procedimiento con su lista de variables, me va a dar un resultado, pero eso ya está probado por el antecedente. ¿Sí? Digamos que en la premisa, Ajá. ¿cuáles son las precondiciones? ¿Aquí? Ajá. Este solamente es la declaración del procedimiento. Aquí donde está la coma, eso es como que sintácticamente como debe estar construido un procedimiento. Entonces ahí definimos que tiene que estar construido con las reglas de sintaxis del procedimiento del lenguaje. Un procedimiento con una lista de variables puede ser más de un parámetro, ¿sí? Están separados por los dos puntos y el cuerpo. Y las precondiciones, lo que es muy importante probar es que esta P, ¿no? Cuando se hace la llamada a este procedimiento P, este P es el mismo que está definido acá. Si es recursivo, esta P debe de haber, el cuerpo de ese procedimiento debe de aparecer en la precondición. Debe de aparecer en la precondición, por eso está toda la llamada para probar que la terna funciona. Toda la llamada, tenemos que probar que toda esta llamada siempre va a funcionar bajo cualquier número de variables y del tipo de variables que sea. Pero todavía dice Hoare, ¿no? Hay una mejora a esto, ¿no? Donde esta P, hacemos aquí otra coma, ¿no? P se asume para el resto de los programas, pero ya probando estas dos. Siempre, ¿no? Y bueno, las conclusiones es que al momento de usar algún paso de parámetros, se deben de considerar qué necesidad, qué tarea vamos a
a modelar con ese paso de parámetros, tenemos que tener en cuenta el contenido del ambiente de evaluación, es decir, si es evaluación perezosa o glotona, ¿no? Si es evaluación perezosa, por supuesto aquí tendríamos que tener algún otro tipo de premisas, porque no se van a aprobar hasta tiempo de ejecución o hasta que se necesiten. Y aquí todo lo que estoy diciendo es, en tiempo de compilación, eso tiene que ser verdad para que el tiempo de ejecución en la llamada se mantenga, ¿no? Y el uso de variables globales, arreglos, interfaces, objetos, siempre, bueno, no siempre, la mayoría de las veces pasan por referencia porque son muy pesados. Y yo aquí estoy pensando, bueno, no yo, Jorge está pensando, ¿no? Que estas variables, esta lista de variables, son variables de tipo básico. Entonces, es difícil, ¿no? Los efectos secundarios son muy importantes porque pueden regresarme en los programas un valor de tipo no esperado, o simplemente un valor diferente, o que no se pueda realizar una operación en tiempo de ejecución, que es un error semántico, y habría que cambiarlo. Entonces mi pregunta ahora, que ya casi termino, ¿no?, es, ¿la notación de Hoare está hecha para paso de parámetros por valor o por referencia? ¿Nos estás preguntando? Claro. Bueno, a ti no, pero a los... Es por valor, ¿vale? Es por valor, ¿no? Siempre está pensando que aquí al pasar, están pasando las cosas, hace una copia de los valores, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que están ya en la página es cómo se modelarían todas estas reglas, si tendría algo que cambiar, si se usara el paso de parámetros por referencia. Yo creo que habría que meter la palabra reservada ref, para entonces ya hacerlo más fácil y pasar la referencia, ¿no?, para hacerla explícita, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte, ¿vale? ¿Tienen dudas? Les dije que era muy formal. Sí supuse que la parte de paso de parámetros todo el mundo sabía algo de eso, como pueden ver, ¿no? Y que todo el mundo programaba muy bien, como pueden ver. Vamos a usar juicios, derivaciones. Juicios también, derivaciones. Cualquier demostración lógica. Cualquier demostración lógica. Esa ya es fácil, trivial, la saltamos. Así. Porque como que lo interesante era ver esa notación, que en particular se usa poco, porque es la que se usa actualmente para modelar este tipo de paso de parámetros. Es una un poco más nueva, ¿no?, que es la de esta, ¿no?, la teoría ecuacional dentro del cálculo lambda, que a mi juicio, y si es un juicio de valor, es más fácil de leer para mí, pero realmente soy yo, o sea, a alguien le puede parecer el otro el más fácil, ¿no?, donde ya está definido con notación BNF, cada una de las expresiones en el lenguaje hay una sustitución, tal cual como una sustitución textual en lógica, y hay una regla de evaluación como en todos los lenguajes, que es una función, le pasan un programa y hay una serie de transiciones que depende del lenguaje. Estas transiciones no son siempre las mismas para regresar a un resultado, ¿no? Por ejemplo, esto sería para el argumento en el que pasen funciones como argumentos, ¿no? No podría pasar en la de valor. Ah, claro, ajá. En la que vimos, sí, no pasan funciones como valores, o sería mucho más complejo. Sí, porque aquí en vez de pasar el procedimiento, aquí está suponiendo que esta lista es una lista de variables. Esta es una lista de variables, y las variables son tipos básicos. Bueno, van a tener asignado un tipo básico. Nunca habla Hoare de que una variable va a poderse asignar como una función, porque al pasar una función estás pasando otro procedimiento, ¿no? Entonces pasas otra vez otro ambiente de función. Sí, son más complicadas, ¿no? Habría que extenderlo. Bonita tesis. Sí. No, pero igual, toda esta teoría obviamente es, Hoare estaba pensando en justamente este tipo de lenguajes Sí. Secuenciales. Sí, imperativos. Donde uno tiene que estar interactuando con la memoria. Ajá. Y que a su vez las estructuras de datos son estructuras de datos mutables. Sí. ¿Qué pasaría
si no tuviera estructuras de datos mutables, o sea, si fueran inmutables como sucedería en Haskell Si no tuviera. Ajá, o sea, una estructura de datos inmutable es, por ejemplo, una Sí. lista, tiene una lista de 5 elementos. Sí. Si le agregan otro elemento, realmente el lenguaje lo que está haciendo es mantener las dos instancias de los objetos, la lista vieja y la lista nueva, ¿no? ¿Qué pasaría aquí con ese tipo de estructuras que existen todas a la vez, ¿no? O igual y no, o sea, digo, no sé si tenga sentido esa pregunta, ¿no? Porque... Ajá, bueno, Hoare no las modela, o sea, en toda su teoría no está modelado para estructuras de datos este tipo de notación, ¿no? De cuando se tienen listas, ¿no? Habla, ¿no? Su única aproximación hasta donde yo leí, por supuesto puedo ser equivocada, ¿no? Es meter una variable, ¿no? Que puede ser un objeto, pero habla como si fuera algo que vas a declarar, ¿no? Que no estaba en las precondiciones, pero que está dentro del cuerpo del programa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí podría aquí haber una lista, pero cargar una lista de 5, pues sí, fácil, ¿no? La copia, ¿no? Pero cargar una lista y probarlo para una lista de 1.000.000 de elementos, si es por valor, tendría yo que crear la copia, asumir, ¿no? Que está bien construida la lista, que todos los elementos son de un tipo. Lo estoy asumiendo, pero eso no quiere decir, como tú dices, que en tiempo de ejecución vaya a mutar esa lista y vaya a cambiar con otros tipos. Y en ese momento pues se destruye, bueno, se invalida, ¿no? Mis precondiciones, porque acabo de meter o nuevos tipos, porque estoy mutando los tipos de los elementos de una lista o de cualquier otra estructura, y entonces tendría que volver a probar para esos nuevos elementos y esos nuevos tipos que se sigue conservando este orden, ¿no? Donde las precondiciones son válidas para ese cuerpo de programa y da un resultado. Y yo creo que eso no está contemplado en esta notación y que es mucho más fácil de modelar en el cálculo lambda, ¿no? Yo creo, pero sí lo veo así, salvo tu mejor opinión. ¿Y los invariantes? ¿Aquí hay invariantes? Sí hay invariantes. Sí, las invariantes serían, híjole, pues alguna variable, alguna constante, ¿no? Que tuvieras en la precondición. Los tipos de los procedimientos, pero no podríamos aceptar un cast en un procedimiento, porque entonces otra vez invalido todo lo que ya había supuesto o probado en el antecedente que se iba a comportar de cierta manera, dado que lo declaré de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues a lo mejor sería extender este diseño para ese tipo de cosas, ¿no? Como que fue un primer acercamiento a la modelación de paso de parámetros de manera formal, porque lo que se tenía en los lenguajes se asumía que se hacían con el tipo de paso de parámetros que tú hayas decidido ibas a implementar, y lo que se hacía mala práctica era hacer tu lenguaje y luego probabas que era correcto, ¿no? Y no se hace, ¿no? Pero muchos lenguajes han surgido así, ¿no? Se implementan, se usan y después alguien hace la prueba formal y entonces ya a veces no casa, tratas de que case, pero ya es una revoltura. Digo, se puede si el lenguaje es así, ¿no? En la actualidad. Y se usa. La verdad, sí. Y funciona tu programa también. Más bien este modelo es un primer acercamiento formal para el paradigma de ese entonces, ¿no? Supongo que en ese momento ya no aplica de la misma manera, pero está más bien como una base. Es como una base, pero si se quisiera extender, tendríamos que tomar en cuenta todas estas nuevas consideraciones de las estructuras que son mutables, ¿no? Los tipos de datos abstractos, registros, objetos, ¿no? Que pues por su naturaleza pueden mutar, ¿no? En cualquier momento, casi cualquier estructura de datos pues le puedes asignar otras cosas, ¿no?
Y eso es algo que cuando se habla de ternas de Hoare, tú asumes ciertas cosas, ¿no? Das por hecho que son ciertas bajo ese contexto, las pruebas, ¿no? Con la lógica, con si es una expresión ya con símbolos terminales, la evalúas y tú sabes que siempre 1 más 1 va a dar 2, ¿no? Pero si esa expresión cambia en tiempo de ejecución porque alguien no va a hacer 1 más 1, sino va a ser X más Y X alguien es un número complejo y Y es otra cosa, pues entonces a lo mejor ya no te da lo que tú hubieras querido, ¿no? Del mismo tipo. Y entonces ya no podría ser válido todo lo que habíamos asumido en el antecedente, porque está cambiando, ¿no? Es lo que yo creo que le haría falta un poco, ¿no? A este primer acercamiento, pero no lo toca, ¿no? Y a partir de ahí sale la mayoría de la gente usa el otro enfoque, que sí, desde el inicio, que nace el otro enfoque de Plotkin, sí se toman en cuenta ese tipo de consideraciones. Pero yo he visto en lenguajes de programación esto como que no es lo que a la gente le gusta más, ¿no? Y asume que esto se hace. Entonces, todo el mundo asume que el lenguaje se va a comportar bien, ¿no? Pero cómo se modela es otra historia. ¿Tienen dudas? La siguiente plática es de Fabio. Vamos a agradecer a Carla. ¿Me puedo sentar?